Bienvenidos al vídeo número 14 en el que vamos a hablar sobre el subtexto y vamos a ver por qué es tan importante y fundamental en las historias. Esto no os lo voy a negar, ¿de acuerdo? El subtexto no es algo fácil, ¿vale? Es difícil tanto de entender como de aplicar, pero cuando seamos capaces de dominarlo, entonces escribiremos historias de primer nivel. El subtexto es todo aquello que esconde el texto de un diálogo, ¿de acuerdo? Es el mensaje oculto que está detrás de las palabras de un diálogo. Ese mensaje implícito que emerge de lo que no escuchamos, ni de lo que vemos, ni de lo que leemos, pero que está detrás oculto y que lo sobreentendemos. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque está comunicando de una manera muy potente. ¿Y por qué? Porque está diciendo muchísimas cosas sin decirlas explícitamente. Entonces, con una sola frase o con pocas frases, el personaje con un mensaje subtextual puede estar diciendo millones de ideas, millones de cosas que si las tuviéramos que escribir o decir literalmente, perdería muchísima fuerza e igual no tendríamos ni siquiera tiempo, ¿no? Entonces, con poquito texto puede esconder detrás muchísimos mensajes, frases e intenciones ocultas que comunican muchísimo más que si se estuvieran diciendo de manera explícita. Hermano, cómo te extraño. ¡Oh! ¡Tío Alberto! ¡Qué sorpresa! ¿Qué hubo, familia? ¿Cómo están? Alberto. ¿Quién es él? Es Mario, mi pareja. ¡Qué milagro! Creí que este iba a estar solo para siempre. Alberto. ¡Qué lindos! La idea más poderosa que ha existido en el último siglo está destruyendo la libertad, la belleza, la razón y la familia, como la hemos conocido hasta el día de hoy. Esta ideología es lo que muchos llaman progresismo, también conocido como izquierdismo. Este movimiento ideológico y político se caracteriza por supuestamente promover el avance de la sociedad y el progreso hacia una mayor igualdad, justicia social, diversidad cultural e sin embargo, lo único que ha logrado este supuesto progreso es polarizar a la sociedad cada vez más. La divide al desafiar las tradiciones y valores culturales a través del relativismo moral. Este niega la existencia de una base objetiva para determinar lo que es correcto o incorrecto. Y como consecuencia, cada vez hay más gente que abraza todo lo que es subjetivo, haciendo que la vida se trate única y exclusivamente de sus sentimientos. Y ojo, no se trata de satanizar todo lo que es subjetivo. La subjetividad es importante, pero siempre debe someterse a la objetividad y estas dos deben de trabajar en conjunto. Aquí les va un ejemplo rápido y claro. Una realidad objetiva y comprobable es que si comemos saludable y dormimos bien y hacemos ejercicio, tendremos mejor salud. Sin embargo, dependerá de mi opinión subjetiva para actuar en pro de esas acciones para generar buenos hábitos y mejorar mi salud. Y es que el hecho de que alguien opine que puede estar completamente saludable físicamente, sin dormir bien, sin hacer ejercicio y comiendo todos los días comida chatarra, es simplemente una opinión subjetiva y no cambiará la realidad objetiva de que así no funcionan las cosas. Así que lo mejor que podemos hacer es someter nuestra opinión subjetiva a los hechos objetivos. En este ejemplo tendríamos una vida más saludable. Pero bueno, amigos, el problema es que el movimiento progresista ha adoptado el postmodernismo como parte de su filosofía. Esto hace que para ellos la realidad no es lo que todos podemos observar y comprobar, sino para ellos la realidad es lo que cada quien siente en su corazón y como consecuencia todo lo que los progresistas tocan está siendo destruido. Y aquí te van unos ejemplos. Hace unos años las escuelas eran lugares
lugares donde se aprendían matemáticas, literaturas, ciencia, arte. Pero hoy en día las primarias, secundarias e incluso algunas universidades son lugares en donde este movimiento está aprovechando para introducir sutilmente su plan maquiavélico de adoctrinamiento ideológico sexual. Y en lugar de enseñar a los estudiantes a debatir y a formar sus propios argumentos, ahora se les enseña a estar de acuerdo con todo tipo de ideas sin sentido y callar al razonamiento. Ya no les enseñan a apelar a la razón, sino a los sentimientos. Y por si fuera poco, muchas escuelas primarias y secundarias han dejado de llamar a sus estudiantes niños y niñas para solo llamarlos estudiantes. Todo esto tras la idea sin fundamento de que al llamarlos niños y niñas estarían imponiendo un género sobre ellos. Y creen que esto puede ser peligroso ya que esto los limita. Otra cosa que está siendo destruida es el arte. Antes tenía el propósito de resaltar la belleza, la excelencia artística y de incluso expresar la profundidad emocional de una manera coherente y entendible. Pero hoy en día el arte contemporáneo carece de sentido y es admirado por ello. Incluso hay personas que están gastando millones de dólares en él. Pero amigos, muchas de estas obras parece broma el hecho de que cuesten tanto dinero. No por nada el arte contemporáneo es considerado como un fraude por muchos expertos. Como aquella obra de Mauricio Catelán, donde pegó un plátano a la pared con una cinta adhesiva y vendió su obra por $120,000. Otro ejemplo es el entretenimiento. Amigos, es muy evidente que el progresismo también está dañando esta industria. Y es que ya no es solo para entretenerse y pasar un buen rato, porque ahora los programas, series, películas y demás están dominados por los progresistas, quienes con su cada vez más forzada y descarada buscan infiltrarse en las mentes de sus espectadores, de manera que para ellos sea cada vez más fácil y aceptable convivir con sus ideologías. Utilizan personajes atractivos, escenas románticas y divertidas para presentar sus historias, que aprueben y promuevan sus ideas, haciéndolas de esta manera más deseables para el espectador. Y amigos, ¿qué decir de la libertad de expresión, la cual antes era considerada un derecho fundamental para cada persona? Sin embargo, hoy más que nunca, cualquier pensamiento o postura que no esté de acuerdo o que no se alinee a las ideas progresistas es automáticamente tachado y catalogado como un discurso de odio. Las personas son fácilmente tachadas como intolerantes o simplemente por no estar de acuerdo o pensar diferente. Es increíble cómo las plataformas de las diferentes redes sociales ya están programadas para eliminar cualquier tipo de contenido que sea una amenaza para esta ideología. Y de esta manera están eliminando la verdadera libertad de expresión. Y un ejemplo más, a pesar de que hoy en día la mayoría de personas en el mundo acepten y estén dispuestos a convivir en armonía con distintas razas y etnias, la élite progresista también quiere hacerle creer a las mentes jóvenes que existe un racismo sistemático. De manera que aunque ha habido un gran avance en el último siglo en la abolición del racismo, los progresistas le venden la idea al mundo de que el racismo está peor que nunca. Les da un papel de víctimas y una bandera política y los envían al mundo como peones con un discurso aprendido de soy una víctima oprimida, todos me odian, nadie me quiere, cuando la realidad es que no hay ninguna otra comunidad en el mundo con mayor apoyo social y económico que esta. Lamentablemente, estas ideas progresistas están teniendo mucho impacto. Algunas ciudades del mundo incluso ya están comenzando a arrestar a los padres que impiden que sus hijos tomen la decisión de cambiar de sexo sin importar que sean menores de edad. Amigos, el progresismo o la izquierda cree que presentarle al mundo una variedad de opciones a elegir trae libertad, cuando en realidad es que tantas opciones provocan ansiedad y confusión. Y más cuando esas opciones que presentan se basan en negar la realidad. Amigos, si no paramos esto, tendremos una sociedad cada vez más confundida, ansiosa, dividida y destruida.
Internet es un mundo tan inmenso y extraño que es un hecho que habrá siempre algo que nunca podremos comprender, y recientemente agregué una cosa a mi lista, pues aún pasado ya un tiempo desde su estreno, sigo sin entender por qué hay adultos molestos por el hecho de que dos niños en una animación no sean explícitamente homosexuales y pareja. Esta situación, que más allá de extraña podríamos considerar hasta turbia, me hizo recordar algo de lo que les voy a hablar en este video, pues aunque repito, hay muchos que incluso quieren desvalidar las palabras del mismo director al haber confirmado que Luca y Alberto no son pareja y que la película ni siquiera trata de un romance. Por lo que el tema del que voy a hablar podría satisfacer a quienes buscan representación de esta comunidad en una película animada. Por lo que sin más que decirte, siéntate, escucha y acompáñame a ver la interesante metáfora de El Espantatiburones. De entrada, ya en varias ocasiones en este canal te he hablado del subtexto dentro de una película, el cual te he presentado comúnmente como metáforas. Así que solo para refrescarte la memoria te diré que el subtexto es cuando una película, aparte de la trama principal, está hablando de otra cosa, y siempre doy el ejemplo de Pollitos en Fuga o el cortometraje de Bao, donde en la primera es muy obvio que no habla de pollitos sino del holocausto, y la segunda ese dumpling nunca fue un dumpling, sino que era una metáfora, la crianza materna. Además, centrándonos bien en DreamWorks, este estudio es un experto de las metáforas, sabiendo perfectamente cómo contarte más de una historia sin que te des cuenta, y El Espantatiburones no fue la excepción, pues esta es una de las que cuenta con una subtrama que trata aquel tema que todos parecieron imaginarse en Luca, pero aquí de una forma bien abordada y bastante sutil. Vamos por partes, así que empezamos con la alegoría a la falta de masculinidad por parte de Lenny, esto reflejado en la forma en que Don Lino se expresa de Frankie, llamándolo un asesino de sangre fría, y este siendo el estereotipo de hombre rudo, cayendo incluso en lo sucio y descuidado, a diferencia de Lenny, que siempre se muestra mucho más recatado. La gente empieza a hablar. Tienes que entender que si tú te ves débil, yo me veo débil. Lo sé. Y eso no puede ser. Lo siento. Lenny, mírame. Mírame. Pronto te encargarás de este negocio, es para los dos. Y actúas como si no te interesara. Necesito saber que puedes manejarlo. Ya, no lloren. Quiero que aquí enfrente de mí te comas esto. Sí, sí, gracias, Pa. La cuestión es que me puse a dieta y leí un artículo que dice que los camarones no son sanos. ¿Sabes cuántas calorías tiene un camarón? No te estoy preguntando. Cómetelo. Es una orden. ¡No! ¡Ten piedad! ¡Por favor! ¡Ahora! ¡No! ¿Qué haces? Hijo, ¡No! cómete el camarón. ¡No, por favor! Lenny, come. ¡Es el camarón! Nadie los está viendo. Salgan de aquí. Son libres. Adiós. Gracias. Eres una buena persona. Sé que con esto todavía no es suficiente para decir que Lenny es una referencia a la homosexualidad, pero tranquilo, aún hay más. Hay ciertas frases específicas que Don Lino le dice a Lenny, como cuando le dijo que si tú te ves débil, yo me veo débil, y la gente comienza a hablar. También tenemos otros momentos, como cuando lo quiere obligar a comerse un camarón, pues si lo vemos desde fuera, la escena trata de un padre molesto porque su hijo tiene gustos diferentes. En este caso, Lenny siendo vegetariano y sintiendo asco para comer lo que para que su padre se tiene que comer. Otro elemento a favor de esto es que ese tema siempre fue presentado como el más grande tabú de ese mundo, pues Lenny se siente completamente avergonzado por decírselo a Oscar, y él mismo se describe como diferente a los demás tiburones, al punto de que en cuanto se lo confiesa a Oscar, prefiere ocultar su cara con una almohada. Algo que agrega aún más a esta metáfora es que Lenny no se siente cómodo siendo un tiburón, sino que él disfruta bastante disfrazándose de delfín, y aquí quiero hacer una pequeña pausa para evitarme algunos comentarios. Sé que habrá quienes digan que si Lenny se disfrazaba de delfín era para poder estar en el lavado de ballenas sin ser reconocido, y eso es totalmente cierto. No obstante, me gustaría recordarte algunos diálogos, como el que Oscar le dice al final a Don Lino, mencionándole que a su hijo le gusta disfrazarse de delfín y todos lo aceptan menos él, dejando claro que más allá de esconderse, la verdadera razón era porque
se siente mucho más cómodo siendo Sebastián en vez de Lenny, por lo que en realidad estamos frente a un ejemplo de inclusión bien realizada, donde orgánicamente nos dieron un motivo para que un personaje no se sienta cómodo con su identidad, y lo hicieron ver como que solo era para pasar desapercibido en el lavado cuando en realidad aprovecharon esto para contar algo más. Ahora bien, pasando a otro tema, hay algo muy importante que me gustaría resaltar, y esto es saber diferenciar entre la amistad y una relación amorosa. Pues por ejemplo, aun cuando el mismo director de Luca afirmó que esta película no trata de amor, muchos fanáticos estuvieron insistiendo con que no, que Alberto y Luca sentían atracción el uno por el otro, pero creer esto en lo que claramente no va más allá de una amistad entre dos niños es tan absurdo como querer aplicarlo con cualquier otra película. Como por ejemplo, otro clásico de DreamWorks, que es El Camino hacia el Dorado, y esta la menciono por una razón en especial. Uno de los motivos por el que muchos insisten en que los protagonistas de Luca están enamorados es por los celos que presenta Alberto cuando Luca pasa mucho tiempo con Julia, pero creer que esto es suficiente para tal afirmación es lo mismo que decir que Miguel y Tulio también estaban emparejados solo porque en determinado momento Miguel presenta celos también cuando Tulio parece reemplazarlo por Chell, argumento que sería más que absurdo, pero que aún así es suficiente para que los fans de Disney digan que Luca y Alberto sí tienen algo que ver. Si me desvío un poco del tema es para presentar que en cambio, aun cuando en el Espantatiburones sí tenemos un subtexto que juega con la orientación de Lenny, esto nunca podría ser herramienta para decir que Oscar y Lenny podrían ser pareja, por lo que si Oscar y Lenny nunca logran verse como novios es gracias a que en un principio Oscar se burló de Lenny cuando le confesó que era vegetariano, acción que vendría a ser el equivalente a salir del closet, pero conforme más se conocían lo terminó aceptando tal como él era. Así que para concluir, ¿qué es lo que podemos aprender de El Espantatiburones y su gran forma de llevar su metáfora? Como siempre digo, a veces no importa tanto la historia sino cómo la vas a contar, y es que entendieron que si toda la película girara en torno a eso sería una historia bastante floja, cosa que incluso Pixar comprendió al mostrar que el tema de salir del closet no da para una película entera, sino quizás para un cortometraje y ni siquiera así logró ser algo tan relevante. Es por esto que en DreamWorks decidieron manejar ese tema de la mejor manera que conocen, que es con el humor, y al final del día lograr dar bien el mensaje, pues independientemente de todo, al final Don Lino entiende que tiene que aceptar a su hijo tal como es, logrando dejar bien esa moraleja. Pero ojo, que esto es apenas la subtrama de la película, la historia del compañero del protagonista, puesto que si nos pusiéramos a revisar las enseñanzas que nos deja esta película con Oscar, tendríamos que hacer otro video. Pero mientras tanto, DreamWorks nos deja claro que sí se pueden manejar temas inclusivos sin que sea forzado. Una historia u obra no depende al 100% de sus elementos progresistas o sus elementos de diversidad para ser buena o mala, ya que recordemos que siempre el objetivo de una historia es entretener. Las historias están para entretener, no para educar. Claro que las obras pueden contener sus respectivos mensajes dirigidos a la audiencia o a una pequeña parte de la misma, ya sean mensajes positivos, mensajes neutrales o imparciales y hasta mensajes negativos y pesimistas. Estas clasificaciones son los diferentes tipos de inclusión que existen y se catalogan como inclusión ideal, la inclusión representada por un personaje diseñado específicamente para poder darle el mensaje y el elemento woke que contendrá la historia, o por un entorno y contexto que limita a los personajes y representa el mensaje también a veces progre y woke que contiene la historia. Y la segunda, que es la inclusión forzada, la inclusión que forza los elementos de una historia sin ningún contexto justificado aparente y simplemente por órdenes de agenda política que obliga a que estos deban ser modificados, y para colmo, en algunos casos, ni siquiera tener el derecho de cuestionarse para transmitir el dichoso mensaje woke y positivo a los espectadores. O sea, los que meten un elemento ya sea personaje o subtrama en el guión para que represente el mensaje woke, pero sin desarrollo dentro de la misma trama de la obra. Ahora sí, comenzaremos uno de los ejemplos donde sí funciona con... El Espantatiburones, una película que en mi opinión es de culto, donde tenemos una trama simple, válgame la redundancia. A simple vista la trama principal ya la sabemos muchos, pero de todas maneras a las personas que aún no han visto la película, que se me hace raro, les daré un resumen rápido. Bueno,
Tenemos de protagonista a Oscar, que es un pez de los barrios bajos que trabaja en un lavadero de ballenas y tiene problemas de dinero. Entonces acude a su mejor amiga para que le preste ese dinero, pero ella decide regalárselo. Pero Oscar quiere triplicarlo y el muy menso lo apuesta todo a una carrera de caballos y pues como era de esperarse, perdió. Y del otro lado tenemos la trama sobre el hijo de Don Lino, que él es como una especie de el padrino. En esta película y su hijo llamado Lenny no le gusta comer peces ya que él es vegetariano. De primeras, a Don Lino no le gusta esto, ya que a diferencia de Lenny, su hermano es lo que busca su padre. Pero conforme avanza la película, Lenny, al fingir su muerte, se le da más libertad de dejar lo que quiera hacer. Y él nos menciona que siempre quiso ser un delfín, ya que se sentía más identificado con un delfín que con un tiburón. Pero esto solo se trata de la subtrama de la película, y pasa un poco desapercibida, y más cuando uno la ve de pequeño, para que al final Don Lino acepte a su hijo por lo que es, respetando lo que él quiere ser. Ojo, y todo esto sin tener que forzarlo, ya que apenas y se nota que trata ese tema. Esto es un claro ejemplo de que la inclusión sí puede funcionar. Pues, anteriormente en un video titulado ¿Por qué la inclusión nunca funciona?, hablamos y especificamos con el caso de la película de Sony Animations llamada The Mitchell vs. The Machine. En esta película, la inclusión se encuentra dentro de la personaje principal de la historia, Katie Mitchell, una joven de 18 años que tiene una pasión inmensa por las películas. Parte de la trama del filme animado es que Katie quiere irse de su casa en cuanto antes para poder estar en la universidad junto con sus compañeros con los que siente que de verdad la comprenden. Una de las compañeras de las que habla Katie es de hecho una chica con la que al final comienza una especie de relación, donde hasta sus padres le preguntan ¿y es oficial lo de tú y la chica? Gabito no recuerda el nombre del personaje, perdón. Pues ya sabrán que esta inclusión es la inclusión ideal o representativa. ¿Y por qué no es forzada? Porque para empezar, la historia no te está presionando en todo momento el típico ¡Hey! Este personaje es perteneciente a esta minoría, apréciala, mira, es woke, vamos, apréciala. Y para acabar, la trama que te plantea en la película junto con la protagonista, se les puede notar un desarrollo bien estructurado y justificado. Así que, la obra contiene una inclusión totalmente natural. Y la obra es bastante buena. Buena animación, buena historia entretenida, aunque con el típico el humano es un ser malvado, y un villano chistoso. Así que 10 de 10. Sí, aunque parezca un chiste, en serio esta escena se ha ganado el puesto de esta lista, pero debemos analizar bien esto, ya que dejando de lado el chiste o lo gracioso que pueda ser esta escena, esta también se le podría considerar un tipo de inclusión de hecho. Para ser más específicos, de hecho es la inclusión ideal o representativa, porque en la escena, Fiona y el resto de las princesas son encerradas en una celda por conspirar contra el príncipe encantador. La misma Fiona motiva al resto de princesas haciéndoles entender que no necesariamente deben ser rescatadas como en sus cuentos, así que ahora ellas son las que escapan y tratan de rescatar al resto de personajes que también se encuentran encerrados por Encantador. Esto bien podría ser una escena girl power donde demostraría perfectamente el empoderamiento femenino y hasta el mismo mensaje del momento de no necesariamente una princesa en apuros debe ser rescatada por un príncipe, y no se siente forzada o poco natural, hasta se siente graciosa y entretenida, a diferencia de otras escenas con la misma temática girl power, como la escena de Avengers Endgame. Por más que uno no quiera cerrarse, uno no se puede evitar sentir que la escena fue hecha específicamente nada más para cumplir con la cuota de políticamente correcto. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Pocas películas logran ser tan impresionantes como esta. Y no solo en su animación, que aunque no sea algo tan grande y sea sorprendente así a niveles altos como El gato con botas o Spider-Verse, esta logra sorprender de la misma manera junto a sus grandiosas escenas de vuelo. También la cinta es asombrosa por su mundo, sus personajes, su contenido y sus mensajes que logran conectar con el espectador. Así que acompáñame a lo desconocido y veamos la historia que nos presenta y el mensaje que nos enseña cómo entrenar a tu dragón. La cinta inicia contándonos sobre los dragones, seres peligrosos y feroces a los que debemos temerle. Son tan peligrosos que los vikingos deben matarlos para sobrevivir.
Desde aquí ya se nos presenta el problema y también la aparente solución, además de presentarnos al protagonista, Hippo. Este es un joven que quiere matar dragones por dos razones. Primero, la fama que le traerá, y segundo, el respeto de su padre, Estoico el Vasto, el jefe de la tribu. Pero, ¿por qué razón Hippo quiere el respeto de su padre? Pues, digamos que el chico no es tan bueno cazando dragones. Siempre que sale a tratar de matar a un dragón, el chico comete errores constantemente y se pone en peligro, lo que causa que su padre no confíe en las habilidades de su hijo. Y por todo lo que causa Hippo, como varios destrozos, vemos la respuesta del padre de Hippo sobre los errores de su hijo, lo cual es sentirse decepcionado. Eso en el chico ocasiona otra respuesta, la cual es demostrar que vale, demostrar que en realidad es alguien. Y todo parece que va hacia ese punto cuando logra capturar a un dragón, y no simplemente un dragón. Es el dragón más difícil de todos, el Furia Nocturna. El chico va a buscarlo por su cuenta y cuando lo consigue se prepara para asesinarlo. Incluso dice que le arrancará el corazón y se lo llevará a su padre, cosa que muestra lo decidido que está. Va a matarlo, está listo para hacerlo. Pero antes de hacerlo, observa los ojos de la criatura y procede a liberarlo. Pero ¿what? ¿Por qué no lo mató? Esto es súper extraño. Un chico decidido, con una voluntad tan grande que no importa cuántas veces le digan que no, él sigue adelante para tratar de matar a un dragón. Justo cuando lo va a lograr, retrocede. ¿Por qué? Pues aunque parezca una locura, esa pregunta tiene una respuesta muy importante que te diré más adelante. Por ahora sigamos viendo qué es lo que pasa con la historia. Hippo, después de liberar al dragón, este decide atacarlo. Se prepara para matarlo, pero antes de hacerlo, el ser ve los ojos del chico, retrocede y decide no hacerlo, marchándose de la escena, lo cual es otra acción súper extraña que nos dará otra pregunta muy importante. Si los dragones atacan para matar, ¿por qué este no lo hizo? Después de eso, el chico regresa a su casa y su padre, gracias a Bocón, que es un tremendo personajazo por cierto, decide que Hippo entrenará para matar dragones. Esto es algo que al chico, aunque en otro momento le hubiera gustado, ahora no. Hay algo diferente en él. Ya no tiene esas ganas de querer matar a un dragón. Y, aunque le diga a su padre que no quiere matar dragones, este decide obligarlo a entrenar. Y aunque parezca un poco forzado esta escena y coloque a Estoico como un mal padre que no escucha, en realidad tiene mucho sentido. Que tu hijo, el que siempre quiso matar dragones, que incluso destruyó muchas cosas por intentar matar a uno, te diga de un día a otro que no quiere matar dragones es algo demasiado loco. No tiene mucho sentido. Lo más normal que haría Estoico es obligarlo, porque eso es lo que su hijo quería desde el principio. Y esa es otra cosa que esta película hace muy bien. La continuidad la mantiene incluso en momentos tan pequeños como este. Se nota la calidad y el detalle que tiene. Luego de mostrarle eso y encontrar la guarida de los dragones por coincidencia gracias a Chimuelo, pasamos al día de la pelea de Hippo contra el dragón. Pero el chico decide, en vez de luchar, tratar de mostrarles a los demás lo que pueda hacer un dragón y un humano. Cambiar sus perspectivas sobre los dragones. Y aunque casi lo logra, falla gracias a que Estoico no aceptó esa idea. El dragón ataca a Hippo y Chimuelo, que logró escucharlo en peligro, va a defenderlo, y al hacerlo es atrapado. Después de eso, Hippo trata de hablar con Estoico, pero por el enojo que siente su padre, por los trucos y los engaños del chico, no lo escucha. Y gracias a Hippo, su padre se da cuenta de cómo encontrar a los dragones, y utiliza a Chimuelo para lograrlo, marchándose del lugar, no antes de darse cuenta de que Hippo eligió a los dragones antes que a su propia especie, y diciéndole al chico que ya no es su hijo, saliendo y mostrándonos que esas palabras
aunque fueron dichas con enojo, le dolió decírselas. Y esta escena es genial, porque aunque ponga a Stoico como un mal padre otra vez por no escuchar a su hijo, también nos muestra lo que él sabe de los dragones, que es lo que dije antes, ellos son peligrosos, los dragones han matado a cientos de vikingos. Es complicado cambiar la mentalidad de alguien que lleva años teniendo una idea incrustada en la mente y que ya ha visto con sus propios ojos de lo que es capaz un dragón. Además de mostrarnos con el rostro de Stoico y su movimiento casi como cayéndose, que aún quiere a su hijo, y esas palabras que dijo no son totalmente ciertas. Y es por eso que este momento me encanta tanto, muestra que la mentalidad de alguien tan viejo, con tantos años viviendo su realidad, que es lo del peligro de los dragones, no es fácil de cambiar, pero además no es algo imposible. Después de que Astrid hable con Hippo y el chico diga una frase súper buena que analizaremos más adelante, el chico decide enseñarles, no a los adultos, sino a los jóvenes, lo que puede hacer un dragón, haciendo lo mismo que él hizo con Chimuelo y mostrándoles cómo conectar con los dragones. Por otro lado, después de que Stoico encontró la guarida de los dragones y atacó a estos, todos piensan que todo terminó. Ya los dragones se fueron, pero en eso sale el Alfa, un dragón que nadie podría derrotar. Nadie solo, pero juntos, sí. Apareciendo Hippo y mostrándoles a todos con pruebas lo que un dragón y un humano son capaces de lograr. Después de que los chicos distrajeran al dragón, Hippo trata de liberar a Chimuelo, pero falla en el intento. En eso Stoico libera a Chimuelo, cambiando su manera de pensar y disculpándose con su hijo por todo. Luego Hippo y Chimuelo luchan contra el dragón y logran derrotarlo, pero Hippo cae de Chimuelo en la batalla y el chico, gracias a Chimuelo, sobrevive. Sí, bueno, la mayor parte. Es que ve por qué digo que Bocón es lo mejor de la película. Bueno, como decía, el chico despierta del coma que tuvo, dándose cuenta de que perdió un pie en la batalla, pero logrando hacer que ambas especies, dragón y humano, logren al fin, después de tanto tiempo, estar unidos. Pero, ¿por qué me encanta tanto esta película y cuál es el mensaje que te da? Aunque tal vez ya sea obvio. Bueno, para responder eso debemos responder la pregunta principal. ¿Por qué Hippo no mató a Chimuelo? Esto nos lo responde el mismo Hippo. No quise matarlo porque se veía tan asustado como yo. Y cuando lo vi, entonces me vi a mí mismo. Y esa es la respuesta. Esas palabras me encantan por una razón. Nos muestran una parte del ser humano que no siempre recordamos que tenemos y que deberíamos siempre tener en mente: la empatía. El ponernos en el papel del otro y entender sus emociones aun cuando ese otro sea completamente diferente a nosotros. Cómo entrenar a tu dragón te muestra que aunque alguien se vea diferente a ti en el exterior, eso no significa que es diferente en el interior. Puede llegar a ser diferente a ti, pero las emociones que siente son iguales a las tuyas. Es por eso que cuando veas a alguien de un color de piel diferente a la tuya, o que tenga gustos diferentes al tuyo, no sé, que le guste a alguien de su mismo género, no significa que por esa razón debas hacerlo menos. Al contrario, debes tratarlo como un igual,